Antes de ir a la leyenda del tesoro en sí, tendríamos que explicar un poco primero los orígenes de Francis Drake y cómo fue acumulando toda su fortuna. Poco se tiene registro de los orígenes de Francis Drake. Se sabe que nació en la finca Crowdale del Lord Francis Russell. Su padre Edmund trabajaba como agricultor en las tierras de este. Para 1548, el padre de Drake fue procesado por asalto y robo, lo que llevó a este a escapar de su tierra natal y dejar solo a su hijo. Francis pasó su infancia con una familia de él en Plymouth, la familia Hawkins, quien vivía del comercio y la piratería. Cuando Drake tenía alrededor de 18 años, se alistó en la flota de la familia Hawkins, que merodeaba en busca de embarcaciones para saquear o apoderarse de algunas tierras de la costa francesa. Luego de realizar varios logros en nombre de los Hawkins, en 1568 ellos mismos lo pusieron al mando de uno de los barcos de su empresa de comercio ilícito de esclavos en colonias españolas del Caribe. El Imperio Español, al ver el aumento del comercio ilegal en el Caribe, reforzó las medidas de control a la piratería en sus aguas. Consecuentemente a estas medidas, Drake y sus hombres tuvieron que atravesar algunos males. En su segundo viaje a las Indias Occidentales, terminó desviándose de su ruta aparentemente a causa de una tormenta que lo hizo aparecer en San Juan de Ulúa, frente a las costas de México, donde los ingleses fueron atacados por los españoles que los avistaron, terminando muchos de ellos asesinados. Drake escapó durante el ataque y regresó a Inglaterra al mando de un pequeño barco y un puñado de supervivientes, con una determinación aún mayor de vengarse de España y del rey Felipe II. Aunque la expedición financieramente fue un fracaso, Drake llamó la atención de la reina Isabel I, que había invertido ella misma en el comercio de esclavos. Aunque financieramente la expedición fue un fracaso, Drake consiguió llamar la atención de la reina Isabel I, que había invertido ella misma en el comercio de esclavos. Sigue un periodo oscuro en la vida de Drake. Casi no aparecen los registros, aunque algunas fuentes narran que durante ese periodo oscuro se dedicó a piratear por aguas españolas como corsario inglés. Volvemos a tener registros de Francis recién en 1577, cuando fue elegido líder de una expedición destinada a pasar por América del Sur a través del Estrecho de Magallanes y explorar la costa que se extendía más allá. La expedición fue respaldada por la propia reina. Nada podría haberle ido mejor a Drake. Contaba con la aprobación oficial que beneficiaba a sí mismo y a la reina, así como para causar el máximo daño a los españoles. Esta fue la ocasión en la que conoció a la reina cara a cara y escuchó de sus propios labios que ella, con mucho gusto, se vengaría del rey de España por las diversas heridas que había recibido estos años. El objetivo explícito era encontrar un lugar donde haya tráfico. Drake, sin embargo, dedicó el viaje a la piratería sin ningún reproche directamente desde Inglaterra. Básicamente, él podía hacer lo que quería, era casi el niño mimado de Isabel. Zarpó en diciembre con 5 barcos pequeños, tripulados por menos de 200 hombres, y llegó a la costa brasileña en la primavera de 1578. Su buque insignia, el Pelican, que más tarde Drake rebautizaría como el Golden Hind, pesaba solo unas 100 toneladas. Parecía lo suficientemente poco como para emprender una aventura en los dominios del monarca y el imperio más poderoso del mundo. A su llegada a América del Sur, Drake desarmó un complot de oficiales poco fiables en su barco, y su supuesto líder, Thomas Doughty, fue juzgado y ejecutado. Drake siempre fue un severo disciplinario y claramente no tenía la intención de continuar el viaje sin asegurarse de que toda su pequeña compañía le fuera leal. Para el 21 de agosto de 1578 entró en el Estrecho de Magallanes por primera vez. Le tomó 16 días navegar durante un terrible vendaval, en donde el barco de Drake y el de su segundo al mando se separaron. Este último, que no se llevaba bien con Drake, finalmente regresó a Inglaterra presumiendo que el Hind se había hundido. Por lo tanto, solo el buque insignia de Drake se abrió camino hacia el Pacífico y subió por la costa de América del Sur. Pasó por la costa como un torbellino, porque los españoles estaban bastante desprotegidos, no habiendo conocido nunca un barco hostil en sus aguas. Y es justo en esta parte de la historia
en donde comienza la leyenda del tesoro de Francis Drake. Según los registros, Drake continuó su viaje hacia el norte. Pasó por Largo a Valparaíso, que en ese momento el puerto ni siquiera figuraba en las cartografías. Recién llegando a la bahía de Papudo, se encontró con un grupo de changos pescando en sus balsas fabricadas con cuero. Drake y el resto de su barco fueron bien recibidos por este grupo de indígenas nómades, quienes los agasajaron por varios días en sus precarias chozas levantadas a las orillas del mar. Es entonces que en uno de esos días es informado, seguramente por alguno de los indígenas, de que una nave cargada de oro se encontraba fondeada en una pequeña bahía más al sur. Sin dudarlo, Drake tomó su nave y al resto de su legión y regresó unas cuantas millas al sur, hasta el pequeño poblado de Valparaíso. Allí encontró la nave de Hernando Lamero, un mercante que tenía en su barco una partida de casi 25.000 pesos de oro en polvo que había transportado desde Valdivia. El golpe fue brutal y no hubo resistencia alguna al ataque de los ingleses. Lamero se lanzó al agua y huyó. Luego del golpe del barco mercante español, Drake fijó sus ojos en el poblado cercano. Irrumpió en la playa y sin oposición saqueó todo lo que encontró. Hasta las vinajeras de la capilla se llevó. Nada se salvó de la avaricia de en aquel momento llamado el Drake. Por 3 días, los tripulantes del Golden Hind festejaron con el vino y las provisiones que encontraron en ese puerto desconocido para ellos en ese momento, y luego partieron de nuevo hacia el norte, para asegurarse nuevamente en la bahía de Papudo, llevando consigo un botín ahora de 25.000 pesos de oro en polvo, cerca de 2.000 vasijas de vino chileno, 70.000 utensilios, joyas de oro, plata y hasta el cáliz de la iglesia. Además, se llevó muchas especias propias del lugar. De todos modos, nuestro corsario, ya estando nuevamente refugiado, temía caer prisionero por los buques españoles que lo estaban buscando, por lo que cogió el botín obtenido en el Atlántico, en el Valparaíso y en el resto del sur de Chile y lo enterró antes de producir su expedición hacia el norte, en algún rincón de la quebrada de Francis, que hoy es conocida como la quebrada del Francés. Drake luego siguió su viaje hasta el paralelo 48 Norte, un paralelo ubicado cerca de Vancouver, Canadá, para buscar el pasaje noroeste de regreso al Atlántico. Un clima amargamente frío lo derrotó y se deslizó hacia el sur para anclar cerca de lo que ahora es San Francisco, llamando a este país Nueva Albion, tierra la cual tomó el nombre de la reina Isabel. Ya para julio de 1579 navegó hacia el oeste a través del Pacífico y después de 68 días navegando avistó una línea de islas, lo que probablemente es hoy el grupo de islas de Palau. De allí pasó a Filipinas, donde se abasteció nuevamente de recursos para, en septiembre de 1520, partir de nuevo rumbo a Puerto Plymouth. Drake llegó a Inglaterra cargado de tesoro y especias, una fortuna que se hizo cada vez más grande. A pesar de las protestas españolas sobre su conducta pirata mientras se encontraba en aguas imperiales, la propia reina Isabel fue y se embarcó en el Golden Hind, que estaba en Deptford anclado, en el estuario del Támesis, y ahí mismo, frente a toda su tripulación, la reina le otorgó a Sir Drake personalmente el título de caballero. De ahí en adelante la vida de Drake es historia, luego de convertirse en el segundo hombre en dar la vuelta al mundo. Gracias a esa hazaña adquirió muchísima fama, para después embarcarse de nuevo en otra misión encomendada por la reina Isabel, en la cual termina falleciendo a mano de los españoles en un lugar en lo que hoy sería Portobelo, Panamá. La quebrada del Francés sigue siendo visitada por turistas atraídos por las historias de piratas y por otros miles de cazadores de tesoros que a día de hoy mantienen viva la creencia
de que aún existe la fortuna enterrada de uno de los corsarios más grandes del siglo XVI.